La Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que 14 personas acusadas de fraude y asociación delictuosa y que actuaron en la Expo Ganadera están ya sujetas, vinculadas a proceso. Allá en Cajeme, detenida una banda de asaltantes. ¿Sabe usted quién era el líder? Un elemento de la policía municipal. Este día, de hecho, ya comenzó la distribución de uniformes escolares en tiempo y forma, como no se había hecho en años anteriores. Esta mañana, una información que ha ocupado todos los espacios periodísticos: asesinaron, fue un solo sicario, un solo sicario el que asesinó a la secretaria particular y a un asesor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La presidenta se enteró ahí mismo, en la mañanera en Palacio Nacional. Y era un capitán, un piloto local de Nueva York, el que conducía el barco Cuauhtémoc accidentado allá contra el puente de Brooklyn en Nueva York. Estas son las noticias de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirrín. Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de primera mano. Las noticias más importantes generadas hasta el momento. Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia, entrevistas y mucho más. Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Iniciamos de primera mano. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarles desde esta plataforma TV de Primera Plana aquí en Hermosillo, capital del estado de Sonora, en México, y para todo el mundo. Son las noticias de primera mano, acostumbrados ya a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas, incluso lo que en estos momentos se está generando en el mundo, en México y desde luego aquí, en el estado de Sonora. Ya estamos con usted de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, y usted nos localiza fácilmente anotando en cualquiera de sus dispositivos móviles, así, TV de Primera Plana, así nos localiza. TV de Primera Plana en Facebook, en YouTube, en Twitter o en X, en Instagram, en todas las redes sociales. Si usted me sigue o quiere seguirme en Twitter o en X, lo puede hacer en @rquirrin. Ahí estamos pues en tiempo real. También en vivo en @TV de Primera Plana. Y si usted está en casa y tiene Alexa, dígale: Alexa, sintoniza Primera Plana Radio. Así también nos puede escuchar. Y usted escuchando y viéndonos, se adelanta los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde-noche y por supuesto los diarios del día de mañana. En la información, bueno, antes de eso, hoy es martes 20 de mayo del año 2025, es el día número 140 del año ya, y el calendario del más antiguo Galván nos dice que hoy es día de San Bernardino de Siena, predicador y apóstol de la devoción. Santos hoy Basilia y Orlando, también Etelberto, ¿sí? Bueno, muchas felicidades, sí, como siempre, de este espacio a usted que está hoy de fiesta, que celebra su santo, a las y los compañeros del día, por supuesto, y a usted también, como siempre, que tiene un motivo especial que festejar en este, repito, martes 20 de mayo del año 2025. Bueno, déjeme decirle que hay pronosticadas temperaturas entre los 40 y 43 grados centígrados este día, Mucho calor después del paréntesis con las bajas temperaturas de hace una semana, ¿sí? Y esto eleva una voz de alerta. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas traen por consecuencia enfermedades gastrointestinales, deshidrataciones. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esto, ¿sí? El estado de Sonora presenta un ligero incremento en los valores máximos de temperatura. Esto lo dice el jefe del área, ¿sí?, de la Comisión Nacional del Agua, del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, ¿sí? Se están registrando temperaturas cercanas a los 42 y 43 grados centígrados. Esto es mucho calor. Seguimos también con condiciones secas, muy pocos nublados, como normalmente ocurre en esta época del año, dijo Gilberto Lagarda Vázquez. Precisó que las condiciones se mantienen con pocas probabilidades de lluvia. ¿Cuándo llegará la lluvia? ¿Cuándo el dios Tlaloc volteará?
hacia nosotros. Caramba, de acuerdo con este funcionario de la Conagua, es posible que para el fin de semana se registre un leve descenso de la temperatura, aunque estas seguirán siendo cercanas o superiores a los 40 grados centígrados. Hay que decirlo con todas sus letras, estamos en la antesala del verano, ¿sí? Y ya tenemos probaditas de lo que serán las temperaturas de 40 y 45 grados centígrados aquí, en el norte del país y desde luego aquí en el estado de Sonora. Bueno, el gobernador Alfonso Durazo hace unos momentos escribió en su cuenta de X. Para que vean con quién me ando codeando, mi estimadísima Alicia Bárcena, secretaria de la Semarnat, es decir, secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales. Dice el gobernador, recorrimos el bosque urbano La Sauceda, ejemplo de cómo estamos rescatando y transformando espacios abandonados en áreas verdes para la recreación, el medio ambiente y el bienestar de nuestras familias. Bueno, pues además, ojalá y Alicia Bárcena, repito, titular de la Semarnat, no solamente visite, vea, sonría y pose para la foto, también nos deje algo. Sí, creo que su influencia en el gabinete, en el gobierno federal para apoyar precisamente proyectos como el de la Sauceda, pues debería también de dejarse ver y de dejarse sentir. Vaya, a partir de hoy, como se anunció, martes 20 de mayo, el gobierno de Sonora inició con el proceso de entrega de paquetes de uniformes gratuitos a niñas y niños de nivel de educación básica, comenzando aquí en Hermosillo. Con este sistema de distribución de prendas, el gobernador beneficia la economía de los hogares sonorenses, dice esta nota, y asegura que ningún alumno se quede sin su uniforme antes de iniciar las clases en el periodo escolar 2025-2026. Vaya, pues que a tiempo se están entregando estas prendas, ¿eh? El ciclo escolar 2025-2026 se inicia la última semana de agosto, ¿sí? Y las y los niños, las y los jóvenes terminarán su ciclo escolar ahora 2024-2025, pues ahora a finales del mes de, bueno, a mediados, sí, a mediados del mes de junio. Dentro de un mes, pues, este protocolo de entrega de uniformes inició aquí en Hermosillo, concluirá el día 3 de junio en el Centro de Usos Múltiples, en el CUM, pues, sí. Luego, después de hoy, habrá la entrega en Nogales. En Nogales corresponderá la entrega del 30 de junio al 4 de julio en el Domo Binacional y en Guaymas en la misma fecha en el gimnasio municipal. En Cajeme, este proceso se llevará a cabo del 7 al 12 de julio en el Centro de Usos Múltiples, en San Luis Río Colorado del 14 al 17 de julio en la Secundaria Técnica número 4, en Abojoa del 16 al 19 de julio en el Auditorio Municipal. En los 66 municipios restantes, principalmente los de baja densidad poblacional o localidades dispersas, la entrega se realizará de manera directa en los planteles escolares o a través de los supervisores. Fíjese usted cómo en Nogales. En el resto del estado de Sonora, pues, en el resto del estado de Sonora, la entrega ya será el mes de junio o julio. Con muchísima anticipación se están entregando entonces los uniformes escolares aquí en la capital del estado de Sonora, una capital que hay un movimiento pues extraordinario en obra pública y en actividades. Caramba, pues hay que ver nada más la Expo GAN, miles y miles de personas asisten a esta fiesta y con esto también ha bajado mucho la intensidad de taquerías, restaurantes y otros lugares. Todo mundo está jalando, como se dice, para la Expo GAN. ¿Y qué le digo de las fiestas del Pití que la tenemos a la vuelta de la esquina? ¿Sí? A ver, Tony López Moreno, ¿tengo a Tony listo? A ver, Tony, te escucho. Maestro Quirrín, muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y al auditorio, informar que las autoridades municipales ultiman los detalles de la planificación vial correspondiente a las fiestas del PITIC 2025, eso lo informó esta mañana el vocero de la corporación, Ramón David Sánchez Velázquez. Él indicaba que se va a desplegar un estado de fuerza acorde a la afluencia de visitantes esperada del 22 al 25 de mayo. Vamos a trabajar con un total de 120 elementos del Departamento de Tránsito, son 25 unidades eléctricas,
eléctricas, 12 motocicletas del grupo motorizado, y la Universidad de la Seguridad Pública nos facilitó a 100 de sus elementos, ¿no?, que van a estar comisionados al igual con los agentes de tránsito en cruces peatonales y vías principales, ayudando al flujo vehicular. Maestro, él mencionó que desde el domingo ya comenzaron los cierres de las principales vialidades en el primer cuadro de la ciudad con el objetivo de instalar los diferentes foros artísticos. Agregó que a partir de mañana el Boulevard Hidalgo será habilitado como un pase peatonal donde también se van a instalar los comercios locales. Finalmente explicó que se espera la llegada de visitantes foráneos quienes van a llegar en autobuses, por lo que les piden estacionarse en las inmediaciones de Luis Encinas y Rosales. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Tony López Moreno. Sí, el movimiento es extraordinario y sí, usted debe de prepararse, ¿sí? Quizá sea más conveniente utilizar el Uber ahorita, déjeme decirle, sí, que circular con su automóvil en estas calles, pues, de un tráfico vehicular extraordinario, pero además, pues hay que tomar nuevas rutas, vaya, para llegar a su destino y también con mucho tiempo. Sí, si antes hacía usted 15, 20 minutos o media hora a su destino, pues ahora va a ser media hora, 40 o 50 minutos inclusive. Así está Hermosillo en estos momentos. Por cierto, pues ya iniciaron las inscripciones para los alumnos de la Universidad de Sonora y también para solicitantes de nuevo ingreso, pues para el semestre o el año 25-2. Así se le conoce. La Unison aceptó a 8,400 aspirantes de un total de 12,500 que presentaron el examen Ceneval como parte del proceso de admisión al semestre 2025-2. Esto lo informó Gema Karina Ibarra Torúa, ella es la directora de servicios escolares de la Unison. En esta ocasión estamos hablando de alrededor de 8,400 jóvenes que para que hagan su inscripción en la Universidad de Sonora. Con esto se suman a la primera publicación que hicimos el 4 de abril, que eran los resultados por promedio, donde hicimos un llamado a 9,800 estudiantes y ahorita lo estamos dando a 8,400 más. Las inscripciones para quienes fueron aceptados por examen se realizarán del 20 al 22 de mayo. Es decir, a partir de hoy, pues, y cada aspirante tendrá asignada una hora específica a partir de la cual podrían completar el proceso. A los aspirantes aceptados se les hace un llamado a inscribirse, incluso si no quedaron en su primera opción de carrera, ya que en los próximos días se abrirán espacios durante los corrimientos y ahí podrían realizar el cambio correspondiente de ser necesario. Sí, hay muchas muchachas, muchachos que pues quisieran entrar, por ejemplo, a ingeniería, sí, y le dijeron, no hay cupo, hay que buscar otra carrera afín con un tronco similar, sí, o contabilidad, no, pues también está administración de empresas o ciencias de la comunicación, pues también psicología. ¿Por qué? Porque hay corrimientos efectivamente en los días siguientes, hay aspirantes pues que deciden simplemente alejarse, no entrar y ahí puede entrar la posibilidad que usted mismo anotó. Usted mismo que no encontró lugar en la carrera que usted había elegido inicialmente. Ya tengo listo a Gerardo Moreno, o vamos a esperar siempre con Gerardo, como siempre. ¿Sí? Qué bueno que ya está Gerardo. Hay una ley de mesabancos. A ver, ¿de qué se trata esto, Gerardo? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, maestro Ruiz Quirrín? Qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Le quiero platicar que con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley Mesabancos en Espera, promovida por el Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora, ahora será una realidad el respeto al derecho a la educación de absolutamente todos los menores de edad que sean de otros estados del país o del extranjero y que llegaron a Sonora. En una rueda de prensa realizada esta mañana entre diferentes autoridades educativas, investigadores del Colegio de Sonora y legisladores locales, se informó que esta ley se aprobó desde el 27 de abril del 2023 y quedó publicada apenas hasta el pasado 3 de abril, es decir, casi 2 años después. Sin embargo, con esto ya entró en vigor. La doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del seminario, señaló que con esto se da un paso firme para que Sonora se respeten los derechos humanos de las personas migrantes y que sea ejemplo a nivel nacional e internacional en la materia. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué dice esta publicación? Dice:
Toda niña, niño y adolescente migrante de nacionalidad mexicana o extranjera, menor de 18 años, sea que se encuentre en tránsito, retorno, destino o en espera de refugio o asilo, tendrá derecho a la educación básica y media superior. Las autoridades educativas deberán priorizar el interés superior de la niñez sobre cualquier requisito o trámite administrativo a fin de garantizar su acceso al sistema educativo estatal. Maestro, en los artículos transitorios de la ley se establece que la Secretaría de Educación y Cultura tiene un plazo de 90 días hábiles para adecuar todos los reglamentos necesarios para que se cumpla con esta legislatura en todas las escuelas de Sonora. Además, se establece una obligación de realizar campañas de difusión focalizadas a estos grupos de personas migrantes para que conozcan este derecho y puedan ejercerlos, donde se informó que colaborarán entre académicos del Colegio de Sonora y las autoridades educativas en este objetivo. Ese es el reporte, maestro. Muy buenas tardes. Gracias Gerardo Moreno Valenzuela. Muy completo como siempre, Gerardo. Bueno, 4 sujetos, incluyendo un policía municipal activo, fueron detenidos la madrugada de hoy, luego de haber asaltado una gasolinera en Ciudad Obregón. Los hechos, 2 de la mañana en la colonia Villa Bonita, cuando agentes detectaron un vehículo Dodge Charger negro sin placas. Al marcarle el alto, una segunda unidad llegó con una persona que lo reconoció como los responsables de un asalto reciente. En la inspección se les encontró una réplica de arma corta, más de 800 pesos en efectivo, presuntamente como botín del robo, y el vehículo usado para huir. Los detenidos son Carlos Ariel, Armando Emanuel, Héctor Francisco y César Natividad, todos muy jóvenes, ¿sí? Todos menores de 25 años de edad, pero uno de ellos policía municipal activo y es el líder de esta banda. También, en materia de salud, esto del sarampión, no solamente lo tenemos aquí enseguida con muchos casos en Chihuahua, también en Arizona se han reportado varios casos de sarampión, pero aquí en Sonora se mantiene sin casos autóctonos, es decir, sin casos originados aquí mismo, pues se habían detectado 2 casos, pero de 2 personas que habían viajado a Chihuahua. Bueno, Sonora se mantiene sin casos autóctonos de sarampión, como resultado de las acciones preventivas implementadas, entre ellas el mantenimiento de un alto porcentaje de cobertura del esquema de vacunación entre la población, el cual oscila semanalmente entre el 96 y el 98%, ubicándose por encima de la media nacional. Qué buena nota esta, porque la presencia de estas enfermedades que ya habían desaparecido precisamente por las buenas campañas de vacunación que se habían llevado en sexenios pasados. Estas campañas pues como que fueron hechas a un lado en los últimos sexenios, es decir, del 18 para acá, de la 4T, para acá, y ahora con la presencia del sarampión de regreso, ¿sí? Y con el regreso de la tuberculosis, y con el regreso de la tosferina, entre otras, pues están regresando las buenas campañas de vacunación. Y qué bueno que se diga por la Autoridad de Salud que en Sonora, ¿sí?, están escuchando, están haciendo eco a los llamados para vacunarse y se están vacunando. Esta es buena nota. Antes de irme al corte, personal del área técnica de Agua de Hermosillo trabajará en la reparación de una falla en el sistema de rebombeo del sector norte, que se registró durante anoche, motivo por el cual no se lograrán cargar los tanques de distribución de manera habitual. Esta eventualidad ocasionará faltas de agua en colonias como López Portillo, Bachoco, Bugambilias, Loma Linda, Jesús García, Ley 57, todo el norte de la ciudad, Apolo, Jacinto López, Carmen Cerdán, Lomas de Madrid, Virreyes, Sacramento, Misión del Sol, Sierra Vista, Insurgentes, Eberto Castillo. Se estima que la reparación concluya durante la tarde-noche de este martes 20. Por lo pronto, baja presión. Se espera recuperar la presión normal, vaya a la medianoche, sí, de hoy y mañana miércoles. Regreso en un momento, hay más noticias. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. DVD Primera Plana, tu canal.
Swan Laser Vision y Spa, dirigida por el Dr. Mark Anthony Swanson, médico reconocido en el mundo por su aportación a la medicina oftalmológica. Aquí tenemos varios de los estudios que son muy importantes. Tenemos interferometría, OCT, que es una tomografía ocular. Tenemos un aparato también que nos mide la superficie del ojo y tenemos un microscopio especular que nos mide la córnea del paciente. Agenda tu cita al 662-210-9088. Swan Láser Visión y Spa. Unidad y trabajo. STIRT. Fiestas del PITIC 2025. Vacilos. Manuel Turizo. Caifanes. Miguel Bosé. Eden Muñoz. Del 22 al 25 de mayo. No te las puedes perder. Fiestas del PITIC. Movimiento que transforma. Ayuntamiento de Hermosillo. Inca Hermosillo. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? TVD Primera Plana. Búscanos en todas las redes sociales. Continuamos con más noticias de primera mano. La nota sin duda alguna de esta mañana que ha consternado pues no solamente a los habitantes de la Ciudad de México, sino también en el país, es el asesinato de la secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y uno de sus asesores. Esto fue muy temprano esta mañana allá en Tlalpan, en la calzada de Tlalpan, en la capital de la República. Hay imágenes. El diario Reforma fue el primero que empezó a transmitir imágenes del momento exacto en que un solo sicario, una sola persona, sí, dispara sobre estos funcionarios de la ciudad. Tenemos una imagen por ahí, vamos a verla, ¿sí? A ver, ¿la tenemos pendiente? A ver, la tenemos pendiente. Entonces, cuando esté lista, me dicen, por favor, ¿sí? Porque hay seguimiento de esta nota donde en la mañanera, porque la presidenta de la República se entera de esta noticia por parte de Omar García Harfuch, que es el titular pues, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal. En ese momento, es más, se advierte cuando García Harfuch recibe la información. Es más, aquí estamos, me adelantaste el video un poco, pero bueno, queda. En este momento estamos viendo que García Harfuch le está comunicando a la presidenta de la República tal nota ahí en la mañanera, ¿sí? En ese momento no estaba haciendo uso de la tribuna la presidenta y entonces García Harfuch ahí le está evidentemente notificando tal noticia, porque enseguida, ¿sí? Enseguida de esto hace uso de la tribuna y entonces ya confirma la información. A ver, producción, ya tenemos el video de los disparos. A ver, vamos a ver el momento de los disparos, a ver si lo captamos bien. Vamos a ver, ¿sí? A ver. La secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la actual administración, fueron asesinados a balazos en la calzada de Tlalpan la mañana de este 20 de mayo. La doble ejecución de funcionarios del gobierno capitalino fue perpetrada. Bueno, fue el diario Reforma, ¿sí? El primero que pudo obtener estas imágenes de video, ¿sí? Donde se advierte, porque inicialmente se había dicho que un motociclista, que dos sicarios, no, uno solo y a pie se puso frente al automóvil, pues donde venía los dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, y se advierte de inmediato que es un tipo, que es un sicario que sabe lo que está haciendo. Se puso primero, disparó a la izquierda donde venía la funcionaria y enseguida disparó a la derecha a los dos los mató y luego huyó corriendo, ¿sí? Corriendo. En fin, son los primeros datos que se tienen. Como les digo, la presidenta de la República, después de haber sido enterada, pues hizo el anuncio oficial. Vamos a verlo.
Quisiera dar una información muy relevante, por eso estábamos comunicándonos con el secretario, teníamos información pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos. Nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. No sabemos hasta ahora, no tenemos más información más que esta, y por supuesto vamos a estar. Bueno, ahí la nota, un par de horas después, Clara Brugada reunió a todo el personal, al gabinete, ¿sí?, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y condenó desde luego el asesinato y ofreció a los familiares pues no solamente sus condolencias, sino también todo el apoyo que requieran. De regreso a Sonora, Fernando Rojo de la Vega, que es el secretario del Bienestar aquí del Gobierno del Estado de Sonora, pues también se ha dicho siempre que es un joven y proyecto también del gobernador para incluir esa nueva generación de políticos en el Estado. Sí, ha mantenido un bajo perfil, pero parece que ya arrancó su campaña, digamos, para promocionarse, dar a conocer su nombre, su perfil. Y ahora lo hizo en las playas de Tujawi, un poblado pesquero aquí del estado de Sonora. Bueno, vamos a ver a Fernando Rojo de la Vega. Durante años, en las playas del Tojawi, la luz no llegaba. Hoy, eso cambió. Gracias al liderazgo del gobernador Alfonso Durazo y al trabajo conjunto con la CFE, el INPI y el gobierno del estado a través de la Secretaría del Bienestar, 193 familias de esta comunidad por fin tienen acceso a la electricidad. Más de 12 kilómetros de red construida, 176 postes, 72 transformadores y una inversión superior a los 12 millones de pesos. La electricidad dejó de ser un privilegio para convertirse en lo que siempre debió ser, un derecho. Hoy esta energía enciende más que la luz, enciende la esperanza. Pues Fernando Rojo de la Vega, joven prospecto de la política, dice que se está encendiendo la esperanza. ¿Qué le parece? Bueno, Toño Cesarán presidió ayer un evento de reconocimiento a uno de los tres, si no es el mejor, es uno de los tres mejores fotógrafos que ha parido el estado de Sonora. Estamos hablando de Memo Moreno. Esto fue ayer por la tarde y sabe, como parte ya de
de la Ruta del Arte dentro de las fiestas del Pitic. Escribió Toño Astiazarán, 70 años detrás de la cámara, 70 años detrás de la cámara, toda una vida capturando el alma de Hermosillo. Con este motivo de exposición rendimos homenaje a Memo Moreno, cuya lente nos regaló historia, memoria y orgullo. Así arranca la Ruta del Arte en el Colegio de Sonora como parte de las fiestas del Pitic. Te esperamos del 22 al 25 de mayo, escribe Toño Astiazarán. Bueno, hago una nueva pausa, regreso, tengo un invitado especial. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. 3D Secure es una capa adicional de seguridad proporcionada por tu banco para tus transacciones en línea, las cuales requieren que ingreses una contraseña o un código numérico para autorizar el pago. ¿Cómo usar 3D Secure? Después de ingresar los detalles de tu tarjeta, se abrirá una pantalla emergente similar a esta, la cual contendrá logo de tu banco, nombre del comercio en el que estás comprando, importe de tu compra, fecha de tu compra, últimos 4 dígitos de tu cuenta o tarjeta bancaria, un espacio para ingresar el código que te enviará tu banco vía SMS o vía aplicación. Ingresa el código o contraseña y haz clic en enviar para autenticar el pago. Si no sabes tu contraseña o no has configurado 3D Secure en tu cuenta bancaria, por favor ponte en contacto con tu banco. ¡Y listo! Tu compra ha sido realizada con éxito y de una manera completamente segura. Sé positivo, sé diferente, sé Yupi. El glaucoma es una enfermedad crónica degenerativa que daña de manera irreversible el nervio óptico y en los casos más severos, la ceguera es total. Y lo más terrible, no da síntomas. Clínica Swan, láser, visión y spa. Atiende este y todos los padecimientos de los ojos con especialistas de primer nivel, tecnología de punta en equipo médico y lo más importante, una atención humana con resultados sorprendentes. Clínica Swan, los esperamos. Swan, láser, visión y spa. STIRT, unidad y trabajo. Vender más puede ser posible. Hoy en día, la comunicación digital es una gran opción. TVD Primera Plana, tu mejor aliado. Continuamos con más noticias de primera mano. Bueno, le agradezco de manera muy especial a Luis Fernando Rentería, que es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sonora, me ha aceptado esta invitación. Lo saludo de nuevo, señor licenciado. Maestro, un honor, como siempre. Un gusto. Oiga, ha estado muy presente en redes sociales y en los medios de comunicación, y es que déjeme decirle algo que yo también he comentado con otros compañeros. Usted está logrando que la comisión vuelva a tener credibilidad, porque la había perdido, ¿sí? No sé si se lo habían dicho, pero bueno, eso es una percepción, ¿sí? Es una percepción que algunos sobre todo observadores, pues estamos registrando, vaya. No, muchas gracias, le agradezco el comentario. La Comisión Estatal de Derechos Humanos es una institución muy importante. Es la institución del Estado de Sonora encargada de aportar el enfoque de derechos humanos a todas las instituciones del Estado, a los municipios, y no es poca cosa porque cuando la comisión no atiende, no resuelve un problema de derechos humanos, pues ese problema se puede volver hasta un problema de gobernabilidad. La comisión tiene una función de gobernabilidad muy importante y lo que estamos tratando de hacer es cumplir con la función que la Constitución establece muy clara para la comisión. Ahora, también ha salido más, vaya, sí, porque también sus antecesores, digamos, en términos generales, pues como que estaba ahí entre 4 paredes de la oficina, y usted, pues lo hemos visto en contacto con madres con cierta discapacidad o que atienden a pequeños con discapacidad. Lo hemos visto más en contacto, más fuera
Más fuera del edificio de la comisión, pues vaya. La comisión desde el inicio de esta administración tuvo una acción muy importante que ha sido clave para que ahora esto se vea, que fue definir a los 5 grupos de atención prioritaria, los 5 grupos de personas en los que la comisión tiene que concentrar sus esfuerzos, que son precisamente niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas de la población LGBT, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, que es donde están la gran mayoría de casos de la comisión, la mayoría de las medidas cautelares, recomendaciones, procedimiento de exhibición de personas, y dentro de todo este trabajo de protección, pues parte también de la agenda de la comisión es reunirnos con las colectivas de estos grupos de atención prioritaria. Por ejemplo, en la semana pasada, ¿sí? y hoy mismo, de hecho, tuvimos una reunión muy importante con colectivas de personas con discapacidad y neurodivergentes, pues donde lo que se trata es de hacer que lleguen los casos a la comisión, pero sobre todo pues conocer todo este panorama directamente de las personas que viven esto día a día. A ver, un ejemplo, licenciado Rentería. Una persona con capacidades diferentes o discapacidad, como se dice, digamos, ¿qué garantías el Estado se le pudiera violentar? ¿Por qué acudiría a la comisión? Vaya. Pues recientemente. Sí, estamos hablando de una cuestión médica, aparentemente. Yo creo que por ese lado, ¿no? Son muchos los temas, pero por citar un ejemplo muy reciente, acabamos de tener un caso de una persona neurodivergente que fue detenida. Y entonces, en ese caso, al conocer la comisión, pues ahí se emitieron 2 resoluciones en concreto, una medida cautelar y por otro lado un procedimiento de exhibición de persona, que es esta facultad que nunca había sido usada en la historia de la comisión, y la emisión de esas 2 resoluciones de la comisión, la medida cautelar y el procedimiento de exhibición, tuvo el efecto de poner en libertad a esta persona que pues había sido detenida ilegalmente en un contexto de especial vulnerabilidad precisamente por su situación de persona con discapacidad. Ahora, un ejemplo más amplio. Aquí comentábamos hace un par de meses, y ahí además tuvimos el honor de que nos acompañara en la inauguración de la Conferencia de las Cámaras Empresariales, que es un órgano que no existía. La Conferencia de las Cámaras Empresariales es un órgano de la comisión que está integrada por el secretario del Trabajo, por el presidente de la comisión y por cada una de las personas titulares de las 15 cámaras empresariales en Sonora. Bien. Actualmente estamos trabajando con el tema de personas migrantes. El siguiente tema tiene que ver con personas con discapacidad y creo que va a ser una oportunidad muy importante para que las instituciones del Estado de Sonora, particularmente la Secretaría del Trabajo y la Comisión, pero también la iniciativa privada, las 15 cámaras empresariales, hagamos un trabajo importante por fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en Sonora. Ahora, creo que no están, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no está inventando leyes. Es decir, las disposiciones legales pues ya están establecidas en la Constitución, en los códigos, en las redes reglamentarias, etcétera, pero sin duda alguna la Comisión como que refresca a quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir el incumplimiento precisamente de ellas, ¿no? El incumplimiento precisamente trae por consecuencia esas violaciones. Sí, recordemos que la autonomía, los órganos autónomos, sobre todo, deben ser autónomos por una cuestión técnica. Pensemos en el primero de los órganos autónomos que existió en el país, el Banco de México. Una de las principales ideas de darle autonomía al Banco de México es para que ahí estuvieran especialistas en los temas propios del Banco de México. El Banco de México llegaron a ser titulares que eran abogados, un abogado que tiene que estar haciendo en las decisiones pues tan complejas de economía. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo que estamos tratando de hacer en esta etapa es sobre todo de darle perfil técnico, y el perfil técnico es el que nos ha permitido ejercer facultades que estuvieron siempre ahí desde hace 32 años y que o se utilizaban poco o se utilizaban mal o nunca habían sido utilizadas. Esta semana, por ejemplo, es particularmente interesante. Esta semana se emitieron 20 medidas cautelares en una semana. En esta administración son casi ya 900 medidas cautelares, en un contexto en el que en el mejor de los años de la comisión se emitían 7 medidas cautelares al año.
En una semana, lo ha dicho, sí. Esta semana que acaba de concluir, emitimos el triple de medidas cautelares que no en cualquier año, en los mejores años de la comisión de antes. Se atendieron a 480 personas en un contexto en el que hace apenas 3 años en la comisión se atendían menos de 90 personas, es decir, solo esta semana fueron 5 veces más personas que en cualquier otro año. Se emitió el procedimiento de exhibición de personas número 30 en un contexto en el que los primeros 30 años de historia de la comisión nunca se emitió ninguno. Y no son numeralias, son personas en concreto a las que se les está atendiendo, se les está resolviendo un problema y con lo cual estamos contribuyendo a la gobernabilidad del Estado. ¿400 qué? 480 ¿Y tiene personas. capacidad la comisión para atender a esas personas? No, yo imagino que no atiende de una por una. Claro que sí, como tiene que ser. Y además seguimos trabajando con el mismo número de personas que hace 3 años. Es decir, es la austeridad en su máxima expresión, o sea, hacer mucho con lo que tenemos. Ahora, dígame algo, medidas cautelares, ¿por qué se dice medida 600 y pico y a las 700 y pico? ¿Qué significa? ¿Es un registro del total de medidas cautelares, digamos? Es el trabajo pues, de transparentar el trabajo que está haciendo la comisión. Ayer, por ejemplo, se publicó la medida cautelar número 700, número de esta administración, aparte de las que se habían dictado en los primeros 30 años. Pero a partir de su administración. Exacto, en este momento ya estamos cerca de la medida cautelar número 900. Estamos publicando de 4 en 4 diarias, por eso ahorita... Está cerca de las 1000. Sí, ya cerca. Oiga, para el contexto nada más, recuerde que es una medida cautelar. Es el instrumento más eficiente que tiene la comisión para resolver un problema de las personas. Y digo más eficiente porque, a diferencia de la recomendación, la medida cautelar resuelve el problema en las primeras horas. En esas primeras horas en las que si no actuamos después... Ya sabe, justicia tardía no es justicia. Después puede ser demasiado tarde, la violación de derechos humanos puede quedar irreparablemente afectada, como por ejemplo el caso más típico es el de la persona que necesita acceder a una cirugía esa misma tarde. Si esa persona no accede a ese servicio de acceso a la salud esa misma tarde, pues puede fallecer. La medida cautelar es una resolución que se emite en ese momento para que la persona pueda acceder a ese servicio de salud y que sería un problema que no podría resolver la recomendación porque la recomendación implica un proceso de investigación, de desahogo de prueba de meses, que en el mejor de los casos, después de 8 meses, lo que le dará a esa persona es un reconocimiento de víctima porque falleció por no acceder a ese servicio de salud. Entonces, esa es parte de la técnica de la comisión, identificar muy bien, caso por caso, cuál de todos los instrumentos de protección. Y dentro de su competencia, ¿no? Y dentro de su competencia, sí, porque el ejemplo que pone también ya estos, pues esta medida de establecer el programa IMSS Bienestar, pues es instancia federal y ahí ya usted está limitado. Sí, los temas de autoridades federales son... Y hablando también de estas medidas cautelares que deben de funcionar de inmediato, pues está el ejemplo de alguien privado de su libertad. Ahí también hay varios casos de éxito, ¿no? Sí, todas esas medidas cautelares están cumplidas. En el caso de las personas privadas de la libertad, hay más de 80 personas privadas de la libertad, o sea, internas en el Cerezo, que pudieron acceder a servicios de salud urgentes, personas privadas de la libertad que ya habían cumplido con su sanción penal y no habían sido puestas en libertad, personas privadas de la libertad que estaban en contextos de violencia, a veces por las propias personas internas, y que el efecto fue brindarles medidas de protección para resguardar su integridad personal. Una serie de casos con los cuales una a una la medida cautelar va a tener. ¿Ha tenido éxito, pues? Yo creo que ha sido un... Oiga, no es desde luego el propósito ni el caso, pero ¿le dan las gracias? Una persona que es beneficiada, o sea, estamos hablando de aspectos elementales de la vida, ¿sí? De la libertad, de la salud, donde está en juego quizá la vida y la muerte. Cuando las cosas aparecen bien, ¿le dicen gracias o...? Ha habido varias satisfacciones ahí personales. Ahí. Pero muy personales, desde luego. Sí, pues. Yo creo que eso queda ahí. Inclusive vi un caso ahí creo que a 2 estudiantes los separaron de la carrera porque no tenían algunos documentos. Creo que también 11, ¿no? Fueron 11. ¿De la Unison? 11 estudiantes, sí, con Alep y Unison.
que ya habían sido dados de baja por la falta de un documento. Entonces la medida cautelar ahí tuvo el efecto de restablecer ahí la situación de estudios y son personas que ya están. Actuó en aquel caso de aquel muchacho que atacaba mucho a sus compañeros, pero que tenía problemas de autismo. ¿Se acuerda de ese caso? Fue un caso también de Sí, una sí, medida sí, ¿le tocó cautelar. también? Sí, sí. De hecho, hoy tuvimos una reunión con personas con discapacidad y estaba la persona ahí con nosotros. Bien. Sí. ¿Algo que desee subrayar, licenciado? Pues que las puertas de la comisión están abiertas, estamos ahí para servirles y yo espero que este trabajo siga creciendo. Bien, pues le felicito. Muchísimas Yo gracias. le reitero lo que le dije al principio, Le reitero lo que le dije al principio. Creo que su labor está conduciendo a que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recobre la credibilidad que había perdido. Le agradezco mucho. ¿Sí? Le digo una percepción. Una percepción. Bueno, felicidades, gracias. que le vaya muy muchas bien. Gracias. Sí, yo hago una nueva pausa. Así regreso, hay más noticias, claro. Estás viendo De Primera Mano. Regresamos después de la pausa. TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. Llegó tu época preferida, la ExpoGAN Sonora 2025. Ven y celebra la edición número 40 con espectáculos increíbles y lo mejor de nuestra ganadería. Del 30 de abril al 25 de mayo. ExpoGAN Sonora 2025, 40 años contigo. Bienvenido a TVD Primera Plana. Innovación, contenido y actualidad en un solo lugar. Noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, análisis político y definitivamente algo más que noticias. Todo lo que tu día a día necesitas para mantenerte informado del mundo. Cultura regional, que a todos nos interesa. Y lo mejor de los deportes con sus actores, la estadística y sus anécdotas. Desarrollo personal, cultura, salud, entretenimiento que te inspira a seguir adelante. Tú también conéctate desde cualquier dispositivo y forma parte de la comunidad que elige contenido de alto valor. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con más noticias de primera mano. Eventos que han consternado a la sociedad mexicana, pero en los últimos días, en las últimas semanas, pues hemos tenido eventos que hablan sin duda alguna de una violencia y un clima de inseguridad que ha rebasado totalmente a la autoridad. En Guadalajara el asesinato se dijo, sí, de unos instructores que trabajaban para la Embajada de Estados Unidos en México, el asesinato de una influencer que tenía una estética y que alcanzó a grabar su propio asesinato, el asesinato también en Guadalajara de un exdiputado federal y esta mañana, entre otros, entre muchos más, esta mañana el asesinato de 2 colaboradores muy, pero muy cercanos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se advierte un esfuerzo de parte de Omar García Harfuch, que es el titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, por tener cada vez más resultados. Pero esto, si existe verdaderamente la voluntad de la Presidencia de la República por tratar de alcanzar nuevamente el clima de paz y tranquilidad que teníamos en el pasado, pues la guerra y el esfuerzo no va a ser de un día para otro, no va a ser de una semana para otra, ni de un mes para otro. Esto va a requerir mucho más tiempo y sobre todo va a requerir de la colaboración de las autoridades locales y de la ciudadanía. Es muy, pero muy importante porque el crimen
¿sí? Porque la delincuencia organizada tiene éxito por dos elementos fundamentales. Uno, porque la ciudadanía le abre la puerta de su casa, número uno. Y dos, porque se siente protegido por alguien, por alguna autoridad. Ese es el fenómeno que estamos viviendo actualmente de la inseguridad tan sentida en la República Mexicana. Vamos a ver, aquí no mandan las declaraciones, ¿sí? Aquí lo que mandan, ¿sí? Y lo que convencen son los hechos, sin duda alguna. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. La invitación para mañana ya miércoles, mitad de semana. Recuerde, las citas a las 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y usted nos localiza fácilmente anotando en cualquiera de sus dispositivos móviles así. TV de Primera Plana, y en todas las redes sociales. En cabina, como siempre, gracias a Juan Berrios en la producción, aquí en el estudio a Jorge el Curioso García y a todo el equipo de Primera Plana que hace posible este noticiario. Francisco Javier Ruiz Quirina a sus órdenes y muy buen provecho.